Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Ya pues vamos a dar comienzo a nuestra tercera sesión de nuestro trabajo que hemos venido haciendo en el marco del Diplomado de Gerencia de Talento Humano con el tema de vinculación laboral. Entonces espero pues que ese tema sea pues también útil para todo el proceso que vienen desarrollando en su formación académica en este diplomado. Entonces voy a permitir compartirles la pantalla para que empecemos a trabajar el tema de hoy. Listo. Entonces, el tema es, vamos a terminar el tercer módulo, que es vinculación de personal, atracción e incorporación de talento a la organización, que es lo que hemos venido trabajando. Temas de tratar hoy: técnicas de selección por competencia, pruebas, entrevistas, assessment center, currículum vitae, verificación de datos y contratación e inducción. Esos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, en técnicas de selección por competencias, entonces tenemos pruebas, entrevistas, admin center, entre algunos, ¿sí? La evaluación por competencias, y es importante que lo mencionemos y que va como acorde con todo lo que hemos trabajado en los dos días anteriores, es sé que requiere unos pasos previos, una definición clara de los perfiles, como ya lo habíamos recalcado ayer y antier también, y estructurados de acuerdo pues a la empresa, al misional, a la estructura organizativa, a la forma en que esa empresa trabaja, de acuerdo al carácter de la empresa, y pues que obviamente también esté acorde a los conocimientos, habilidades y conductas individuales y sociales que deben tener las personas que ingresen a la empresa. Entonces, ¿por qué es tan útil y por qué es diferente precisamente una evaluación por competencias que las otras? Porque las tradicionales están más centradas un poco más en lo técnico, ¿sí? En de conocimientos y experiencia. Y ya. ¿Y qué ha identificado las empresas hoy en día? Que eso, por supuesto, es importante, pero que hay unas habilidades blandas que son fundamentales para el desarrollo del trabajo de cada empleado. Es decir, una persona, y ya lo había mencionado, pero pues lo repito porque me parece que es interesante hacerle énfasis, hay personas que tienen eh, eh, una amplia experiencia y formación en un área, pero en el momento de desempeñar el ejercicio le falta recursividad, proactividad, actitud de servicio, capacidad de resolución de conflictos, falta de comunicación asertiva. Y sin eso, pues resulta que por más capacidades y habilidades y experiencia que tenga, pues finalmente no sirve pues de nada ese conocimiento. ¿Listo? ¿Por qué es útil esa selección de competencias? Primero, permite ubicar a la persona en el puesto adecuado. Segundo, colaboradores mejores resultados, menor índice de rotación de personal y entrenamiento e inducción en menor tiempo y más efectivo. ¿Qué significa esto? Voy a mirar aquí, de pronto es que siento que están escribiendo algo, no creo que me pase como ayer. No están ingresando. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos un proceso adecuado de selección por competencias, podemos garantizar que esa persona que ingrese sea realmente el mejor perfil y el idóneo para la empresa específica a la que estamos haciendo la selección. Por ejemplo, yo puedo ser una empresa fuerte en selección y ya estoy acostumbrado a seleccionar gerentes, por ejemplo, o a seleccionar personas que manejen nómina, o soy experta en seleccionar personas en ventas. Pero resulta que por más que yo sea experto en seleccionar ese tipo de personal, cada empresa, cada estructura, cada necesidad requiere que yo haga un diseño o un proceso de selección a la medida. No puede ser así tan generalizado porque precisamente cuando se hace tan generalizado es que se presentan las fallas, porque puede encontrarse un excelente vendedor que en una empresa fue el mejor vendedor, pero en otra no. No sé si ustedes han tenido esa experiencia también. De pronto ustedes están en una empresa y en esa empresa, en un cargo similar, tenían el mejor desempeño y como que las ideas fluían, como que todo el proceso se hacía de la mejor forma y de pronto cuando llegan a la otra como que no logran, no sé, encontrarse, de pronto el clima laboral. Bueno, son muchos aspectos que al final hacen que usted no tenga el mejor desempeño o otra persona.
Por eso es interesante que esos procesos de selección estén muy contextualizados porque permiten realmente elegir la persona idónea para la empresa, pero no solamente eso, sino que esa persona permanezca. Es muy importante y el desgaste y digamos, por qué las empresas invierten en esos procesos de selección y pues, sobre todo por competencias, porque lo que requieren es el personal idóneo, pero además que dure tiempo, que crezca en la empresa porque el costo administrativo y el costo económico y en todos los sentidos en productividad que representa para una empresa cada vez que contrata una persona nueva, pues es un desgaste que la idea es que los expertos pues evitemos y que no pase ese tipo de cosas. Entonces, ese es un elemento fundamental cuando hablamos de por qué es útil el proceso de selección por competencias. Bueno, muy bien. ¿Qué buscan las empresas hoy en día? Y voy a hacer, y es que independientemente del cargo que busca la gente, puede ser que todas o por lo menos algunas de esas características. Trabajo en equipo, liderazgo, enfoque de resultados, toma de decisiones, comunicación asertiva, resolución de problemas, orientación al cliente, creatividad en resolución de problemas, organización y proactividad. Eso entre otras, digamos que como las más marcadas. Si se dan cuenta, esto va más allá del conocimiento que pueda tener o la formación académica o técnica que tenga una persona o la experiencia. Resulta que esos elementos tienen que se forjan a través de qué? De la experiencia de vida, a través de la formación en casa, a través de la experiencia en otros trabajos. Bueno, en esa capacidad de aprender que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si se fijan, hoy en día las empresas están buscando son personas que tengan la capacidad de asumir los retos. Entonces, trabajo en equipo es muy importante. Mira, yo puedo tener la lumbrera, puedo tener la persona más inteligente y más capaz, pero no sabe trabajar en equipo. Y resulta que mi empresa necesita que esa persona se articule con otros para poder desarrollar estrategias de venta o estrategias de producción o para pensar cómo puedo hacer mejor hacer más eficiente un ejercicio que apunte más a la calidad del producto. No sé, pero si yo no tengo un trabajo articulado, pues no sirve. Esa persona puede ser muy brillante, pero no me está sumando al ejercicio que estoy haciendo en la empresa. El liderazgo, obviamente, depende del cargo, pero que asuma liderazgo de acuerdo al nivel del cargo. Si es obviamente un gerente, tiene un nivel de liderazgo completamente distinto que si es la persona del área de servicios generales, pero igual esa persona de servicios generales tendrá que en algunos momentos asumir pequeños liderazgos de pronto de una actividad, ¿sí? Pero obviamente a esa persona se le va a exigir menos, pero a las personas de acuerdo a su rango, pues todas deben tener como al menos ese rasgo, obviamente desarrollado en diferentes medidas, pero lo van a pedir. Otro tema es también eh, comunicación efectiva. Resulta que algo que sucede mucho en las empresas y que causa problemas de clima organizacional es el problema, es la dificultad en la comunicación efectiva. Hay dos problemas en la comunicación, pero bueno, después en otro espacio, cuando me van a llamar allá de MeToo, les hablaré de comunicación asertiva y efectiva, que es un tema que a mí me encanta y que me gusta y me gozo hablarlo y explicarlo. Pero para ser muy resumida, hay dos tipos de comunicaciones nocivas en las empresas. Una es la comunicación agresiva y es la persona que dice, ah, no, qué pena, pero yo es que yo digo la verdad y al que le duela, pues de malas. A que duélale, a quien le duele, y si no le gusta, pues de malas. Y perdón, la expresión es así porque es la coloquial y es la pública que pues pasa. Y resulta que cuando yo tengo ese tipo de comunicación, termino teniendo muchos enemigos, muchas fricciones, muchos problemas, la gente no quiere apoyarme, la gente me evita, la gente no colabora, ¿sí? Toman unas posturas resistentes. Y al final es muy común el dicho también como yo no vengo acá a hacer amigos. Pues claro que no es un escenario donde el objetivo sea ser amigos, pero tampoco enemigos, ¿sí? Es lo que yo siempre digo. Y está el otro lado, y son los pasivos. Entonces, la comunicación pasiva es la persona que no dice las cosas, se molesta, se incomoda, le da úlcera inclusive o gastritis por no poder expresar las cosas que le incomodan a la empresa. Y pasa dos cosas, o una de dos, empieza con el rumor de pasillo, porque necesita sacar eso que está envenenándola. Eso es claro que las personas tienen que transitar esas emociones y eso que está pasando ahí adentro. Entonces se empieza con el rumor, con el comentario de pasillo o se enferma.
Si no lo sacan, se empieza a enfermar, empieza a tener problemas de estrés, empieza a tener problemas de angustia. Entonces, todo lo que causa precisamente por no saber comunicarse y no saber expresarse. Entonces, algo muy importante también pues, para los que hacemos procesos de selección es el tema de la comunicación. Servicio al cliente, o sea, que tengan claro que nosotros estamos dados, casi todos los trabajos, independientemente de las características, tienen algo que ver con los clientes y pues la orientación es a los clientes. Obviamente hay salvo algunas empresas o algunos negocios o algunas instituciones, pero en general hay en algún momento, en algún grado, una de dos, o orienta al tema del cliente de servicio al cliente externo o tienen algo que ver con el cliente interno que es al interior de las instituciones. Creatividad en la resolución de problemas, o sea, no es, hay personas en las empresas que es como, ay, jefe, es que tengo tal problema y tal cosa, y sí, y no, y es terrible y no se puede, y siempre es un no, y siempre es terrible, pero nunca llegan como, venga, ahí está el problema y se me ocurre que podría ser tal cosa. Entonces, es que esas personas que pueden visibilizar los problemas, no es que los nieguen, no es que no los vean, sino que también tengan esa capacidad de resolver y como decir, venga, yo propongo esto, ¿qué tal esta situación? ¿Qué tal? Y si hacemos esto, o sea, que se atreven a pensar y a dar opciones. ¿Sí? Y que sean organizados, que sean proactivos. Son características que uno las ve y son muy lindas, pero realmente cuando uno hace una entrevista a veces no son tan fáciles de encontrar. ¿Cuáles son las competencias laborales que uno evalúa? ¿Sí? Entonces, competencias metodológicas, ese es el tipo de competencias, que corresponde a niveles precisos de conocimiento, información para desarrollar una tarea. ¿Sí? De acuerdo al cargo, obviamente. Algunos serán estudios formales en universidad, en los diferentes niveles, algunos técnicos o tecnológicos o cursos o capacitaciones, o sea, depende de acuerdo a la tarea. Por ejemplo, en algunos, un panadero de pronto técnica en panadería y manipulación de alimentos, o sea, como unos elementos básicos que debe tener por ley porque es el proceso y así la ruta, ¿sí? Las competencias técnicas se refieren a las aplicaciones prácticas precisas para ejecutar una o más tareas. Entonces, ya tiene que ver como precisamente como esa habilidad que esa persona tiene pues para ser recursiva y poder manejar dos tareas a la vez o cómo es su tipo, cómo es la forma en que él desarrolla el trabajo. ¿Qué tipo de trabajador es? Sí, hay trabajadores sistemáticos, unos que pueden trabajar varias tareas paralelas. ¿Qué tipo de trabajador es y qué trabajador yo necesito? Competencias sociales responden a la integración fluida y positiva del individuo en grupos de trabajo, o sea, cómo les va en la relación con el otro. Como les digo, eso va a ser algo recurrente que ustedes van a encontrar porque ahora las empresas buscan eso, que tenga un buen nivel de relacionamiento con las personas que trabaja, con el líder, que no tenga problemas con la autoridad, por ejemplo, porque una persona con fricción con la autoridad, pues todo el tiempo va a estar en choque con el jefe y pues es muy difícil desarrollar trabajos así. Ahora bien, problemas con la autoridad no significa que una persona hable o exprese lo que piensa o lo que dice, porque eso no tiene nada que ver, no tiene que ver con su misión, pero sí con la posibilidad de entender que hay momentos donde se puede poner en un desacuerdo y hay momentos donde realmente hay que, a pesar de esas discusiones, de ese diálogo, hay cosas que se tienen que ejecutar y bueno, yo veo como medio eso y lo ejecuto. Pero hay personas que siempre están en resistencia y en contravía institucional y con los líderes, entonces eso termina siendo un desgaste tanto para la persona como para el líder que está a cargo de ella. Finalmente, las competencias individuales tienen la relación con aspectos como responsabilidad, puntualidad y la honradez. Mi criterio personal frente a ese tema es, esas competencias no se forman en la empresa. Esas competencias vienen de casa. Si esa persona en su núcleo primario, en su núcleo de formación básico, no aprendió ese tipo de aspectos como ser responsable, ser puntual, ser honesto, ser ético, pues es muy difícil que lo aprenda con nosotros. Entonces, ese también es un aspecto muy importante a evaluar. Por eso es que a veces se hace visita domiciliaria para verificar precisamente cuál es el entorno de esa persona. En los bancos, yo les cuento una pequeña experiencia. En algún momento yo hice visitas domiciliarias para Colpatria y no se imaginan la locura que era ese ejercicio precisamente porque era un protocolo que pedía muchísimas preguntas y yo me demoraba casi que una hora y media diligenciando ese formato, pero casi que sin poder interactuar mucho, sino casi que diligenciando toda la información que pedía y era datos como
nombre de la novia, teléfono de la novia, o sea, de todos. O sea, porque claro, una persona que en el banco, si está mal relacionada, si tiene, sí, son factores que afectan. Entonces, de acuerdo al trabajo, obviamente se hacen ese tipo de entrevistas que casi siempre visto en bancos, porque en otras pues hacen obviamente una verificación del contexto social, pero no a ese nivel. Entonces, ahora sí empecemos con las técnicas, sino que quería hacerles una pequeña introducción sobre y como reafirmar un poco el tema de las competencias. El assessment es una técnica donde se ubican varias personas eh, eh, alrededor de una misma prueba. Es una prueba grupal que nos permite a nosotros ver el desempeño de cada persona alrededor y frente a con sus compañeros, ¿sí? Que eso nos facilita también poder, a veces en la individual, como que uno queda, ay, me gustó tal, me gustó este, ¿sí? Esa entrevista individual igual es parte del proceso y uno la hace, pero después hace unos assessment. Y ese assessment entonces tiene unas ¿qué se hace? Una plantilla, por ejemplo, donde ya están claramente las competencias que yo voy a evaluar. Entonces, por ejemplo, servicio al cliente, eh, eh, capacidad de resolución del conflicto, bueno, unas competencias que uno coloca, define para ese cargo y al frente hace una escala de calificación. Puede ser del 1 al 5 o del 1 al 10, como quieran. Y hay una plantilla donde puede estar uno o dos evaluadores y está calificando a cada uno de los que están al frente de acuerdo a su desempeño en diferentes actividades que ya vamos a ver. Entonces es un método que le permite a uno ver a la persona en situaciones como simuladas para que también se empiece como a ver, no solamente, porque a veces la respuesta y las personas a veces se preparan para las entrevistas y tienen un guión, ¿sí? Un guión donde quieren, o por supuesto, quedar bien, porque todos queremos en la entrevista, y creo que no hay ninguno que no quiera ir a la entrevista y quedar bien, a menos de que no quiera el empleo, ¿sí? Pero si uno quiere el empleo, uno pues busca dar su mejor cara, tanto pues arregla física, se viste de una manera específica, su lenguaje es distinto, ¿sí? Y uno no va a decir ahí las cosas que como que no son tan chéveres de uno mismo porque pues obviamente está en un escenario de evaluación o de valoración. Pero lo que pretende precisamente este ejercicio es que las personas estén en un escenario donde ya no tengan tanto guión, sino que ya se suelten y sean ellas mismas y que nosotros podamos ver si en ese ser esencial y en esa autenticidad podemos ver cosas que nosotros necesitamos en la empresa. Recuerden que la postura es lo siguiente, no hay perfiles malos ni buenos, simplemente hay perfiles que son más cercanos a lo que nosotros necesitamos como empresa. Nuestra empresa necesita un perfil de esa especificidad y a pesar de que esa persona puede ser el mejor ser humano y puede tener habilidades maravillosas, eso que él me ofrece o eso que él tiene no es lo que yo necesito en este momento. ¿Sí? Esa es simplemente la orientación. No tiene que ver con malo ni bueno, ni me sirve ni no me sirve, sino ahorita no es acorde a lo que yo necesito, a lo que la empresa requiere para poder llegar a ciertas metas. Entonces es como es la noción o como la base del concepto cuando estamos evaluando. ¿Cuáles son técnicas para evaluar por competencias en un assessment center? Entonces, uno es el juego de roles. Entonces, a veces yo le digo, bueno, una vez escuché algo muy interesante en la universidad, por ejemplo, haciendo una selección para un cargo específico de una persona que tiene que lidiar con los estudiantes y escucharlos y con los, digamos, estudiantes que tienen esas dificultades y ese tipo de esas personas que tienen que siempre abordar temas difíciles con los estudiantes. Entonces, le hicieron una prueba donde la entrevistadora se hizo pasar por un estudiante con un caso así fuertísimo, así pues el estudiante que a veces puede ser el más conflictivo, el más difícil, y entonces lo que pasaba era que entre estado, pues hizo toda o como esa actuación y pues estaba esperando pues la otra persona cómo respondía o cómo abordaba el caso. Y esa es muy interesante, porque entonces ahí ella, pues que como es un perfil de psicóloga, entonces, ¿qué hizo? Pues para tranquilizarla, para escucharla, bueno, como cuál es, pero más que, porque si le hubieran dicho a ella, bueno, si tú ves a un estudiante con esta situación, ¿tú qué harías? De pronto es fácil porque uno dice, bueno, ya con el conocimiento académico uno diría, no, obviamente primero haría esto, primero segundo haría esto. Es que acá ni siquiera es que lo digas, sino que lo muestres.
¿sí? Que demuestres que eres capaz de hacer eso. Eh, en una labor ya más técnica, a veces, por ejemplo, las secretarias o recepcionistas, listo, por favor, me haces una presentación de PowerPoint, tengo una reunión en una hora y necesito que me ayudes con esa presentación o con esa acta y tengo que tenerla lista para la reunión, me ayudas con esta acta, transcribirla y hay un audio. Manejo de, por ejemplo, manejo de la presión, manejo del Word, manejo del PowerPoint, ¿sí? Algo que, o sea, algo que en la tarea ustedes necesiten ver si esa persona tiene esa competencia precisamente para enfrentarse a ese trabajo. Obviamente una actividad que le permite, que no sea tan difícil que usted ya descarta a todo el mundo, sino que le permita saber si por lo menos las cosas básicas que se necesitan para el cargo las tiene, ¿sí? Ejercicios de simulación. Entonces, por ejemplo, hacen un laboratorio de ventas. No, vamos a hacer un laboratorio de ventas. Entonces, para este mes tenemos esta meta, listo. ¿Ustedes qué proponen? O sea, como si fuera una reunión de trabajo. ¿Sí? Algo que lo ponga en situación también a esa persona y que le diga, bueno, sé cómo va a responder ante ese tipo de cosas. Presentaciones, entonces que la persona empiece a generar una pequeña presentación de lo que podría hacer en ese trabajo, como él mismo, es un ejercicio muy bonito porque es como él mismo cómo se vende a esa empresa, de acuerdo como las necesidades que tiene la empresa y como de acuerdo a lo que él puede ofrecer desde su experiencia laboral, desde sus conocimientos, desde desde a las habilidades, ¿sí? Entonces, que él mismo realice una presentación y que él pueda mostrar por qué es una persona que es indicada para el cargo. ¿Listo? Bueno, eso con el Assessment Center. Esa técnica es bastante usada hoy por las empresas y siempre se hace, casi siempre después de la entrevista individual. Casi que de ese Assessment Center ya sale ya una gran parte de las personas que van ya a pasar a un segundo o un tercer nivel del proceso de selección. Por eso es que si se dan cuenta tiene varios filtros y por eso es tan importante este, este, este trabajo. Creo que muchas veces hay personas que desconocen todo esto que hay detrás y por eso tienen tantas dificultades con los trabajadores porque hacen la selección de manera muy básica. Entonces, como lo decía en la primera sesión, a veces con una recomendación, por un familiar, o por una hoja de vida sin verificar y después pues están pagando los platos rotos porque finalmente el más afectado es el mismo gerente o el líder del proceso. Así sea una empresa pequeña o grande. Obviamente, si es una empresa pequeña, pues no se puede aplicar toda la ruta porque pues no alcanza, pero sí se puede, pero sí hay que hacer un proceso de selección ajustado a las dinámicas y las características de esa empresa, ¿sí? Ya si es una empresa grande y si usted es el gerente o el líder de recursos humanos, ya sabe cuál es la envergadura y cuál es la amplitud que usted debe tener para entender cómo se hacen los procesos de selección y en qué labores puede usted involucrarse y en cuáles tiene que buscar apoyo para que le soporten ese trabajo que usted está haciendo. Ahora bien, la entrevista por competencias. En la entrevista por competencias se valora también conocimientos, habilidades y destrezas, ¿sí? Pero también la capacidad para aplicarlas. O sea, no solamente que usted conozca el cargo, sino usted cómo hace eso para llevarlo a la realidad. Siempre por competencias va a ser así. No solamente que usted lo sepa, sino que usted lo demuestre en la acción, en la ejecución. Entonces, saber ser, saber hacer y saber estar. O sea, todas las dimensiones del ser son las que se evalúan cuando se está evaluando por competencias. El saber ser es la dimensión personal. ¿Cuál es mi actitud, mi comportamiento, mi disponibilidad, las características de personalidad que tengo, los valores que tengo como persona? Porque eso tiene que estar cercano o alineado con la misión institucional. El saber, dimensión técnica, los conocimientos que posee, ¿sí? El hacer, dimensión metodológica, cómo aplicar esos conocimientos, cómo actúa, su destreza, los procedimientos que debe ejecutar. La de saber estar, dimensión participativa, cómo se comunica con el resto, si trabaja bien en equipo. Todas esas cosas son muy importantes y se tienen que evaluar de manera global. Tipos de pruebas y cuestionarios de selección de personal.
Entonces, las pruebas profesionales o de conocimiento, que esas son esos ya es con respecto ya casi que los últimos evaluados. Bueno, claro que depende de la ruta que ustedes hagan. Algunos lo hacen al comienzo, otros al final. Entonces, unas pruebas o los test que ya uno aplica a las personas que ya están en ese nivel del proceso. Entonces, las pruebas profesionales o de conocimiento son específicas con respecto al trabajo concreto que van a hacer. Es decir, se diseñan de acuerdo al cargo, ¿sí? Al trabajo que va a realizar, o si es el gerente, si es el técnico operario, si es la persona que hace el chef de un restaurante, o si es el conductor. Bueno, de acuerdo a eso, entonces uno hace preguntas concretas y específicas a la labor que hace. Los cuestionarios de personalidad ya son cuestionarios de tipo psicológico, por eso es importante que en eso sí se apoyen, como en otros aspectos, en un psicólogo, porque pues hablar de personalidad, a ver, hay algo que me gustaría aclarar y es porque a veces las pruebas se venden y muchas de esas pruebas ya se aplican en línea y se suben y ya la empresa le manda un mini perfil. Y ya algunas empresas piensan que con eso ya no necesitan el psicólogo. Pues están equivocados porque una cosa es un mini perfil y otra cosa es que ese perfil pueda ser evaluado en global con todo el desarrollo del proceso de selección que ha tenido la persona. Puede que se cometan errores porque igual una prueba no indica la verdad del 100% de una persona, porque también las pruebas están ceñidas acá. ¿A qué? Al momento de aquí en el ahora. Les quiero dar un ejemplo. Si yo tuve a una persona, digamos la semana pasada falleció mi papá, esta semana aplico la prueba, seguramente esa prueba psicológica va a salir con algunos rasgos de lo que está pasando con mi vida en este momento. Y entonces sale como que, uy, no, esa persona tiene una tendencia a la depresión y hacer, por ejemplo, ese tipo de juicios y ese tipo de conclusiones cuando yo no soy psicólogo es injusto, es sesgado, es poco profesional y ético. Por eso esas pruebas siempre deben ser acompañadas con un psicólogo, siempre, porque el psicólogo le da el contexto. Mire, no, usted tiene que sacar esto porque esto es por una situación de duelo que ya se exploró en la entrevista y lo que tenemos que ver en este proceso es, al contrario, mire la recursividad, mire la forma en que esa persona se enfrenta a la crisis, mire que como, o sea, sí, ese tipo de valoraciones, pues los que están entrenados para ese tipo de ejercicios son los psicólogos. Entonces es importante que los tengan en cuenta porque nosotros no podemos, igual el de gestión humana no puede ser el todero, tiene que también, o sea, tiene unos espacios donde gestiona y donde gerencia y donde puede hacer toda la línea y la construcción que ya han venido viendo de todo lo que pueden hacer desde el talento humano, pero hay unos espacios donde debe tener unas personas específicas para hacer esa labor y de esa manera van a tener muy buenos resultados. Las otras son psicotécnicas, que son test de inteligencia, de aptitudes y que tienen pues unos tiempos límites pues para que sean aplicados. Y las pruebas situacionales, que también se conocen como dinámicas de grupo, que pueden evaluar que esas casi siempre, o sea, están dentro de las pruebas, pero también se puede, si ya se hizo el Assessment Center, no hay necesidad de estas pruebas de situación. Obviamente, si no se ha hecho, pues esa es la oportunidad que se puede hacer pues para utilizar una prueba de grupo. Muy bien. Verificación de datos. Es indispensable, sobre todo teniendo en cuenta nuestro contexto colombiano. Sabemos que todo cae en una hoja de vida. Nosotros hemos visto acá hasta personas ministros y bueno, y casos así bochornosos de la política que presentan documentos o certificados académicos que no corresponden o que no son o que no existen o que dicen que pues es magíster pero hizo un diplomado, bueno, o que hizo un curso largo, entonces ya dice que es el doctor y bueno, en fin, hemos visto todo este, o sea, sí pasa, o sea, aquí en Colombia nosotros sabemos que el nivel de corrupción pues con vergüenza hay que decirlo, pues es tan alto que nosotros no podemos solamente creer en la palabra del entrevistado y decir, no, ya él dijo que terminó, no, todo, pues obviamente hay toda una ruta de verificación de datos y de hoja de vida. ¿M? Y en la verificación de datos, por eso es indispensable que las hojas de vida que nos presenten y esos de anotar en el proceso de selección, es que las hojas de vida, una de dos, o ustedes pueden enviar un formato, o sea, o ustedes pueden colgar un formato en el que ustedes quieren que venga la hoja de vida, o le dicen en la aclaración en el proceso de reclutamiento que las hojas de vida se deben presentar, por ejemplo, con toda la información completa de sus experiencias laborales,
las referencias laborales, incluyendo ¿qué? Quién fue el jefe directo, fecha de terminación, iniciación y determinación del contrato, tipo de contrato, o sea, todo eso, y función, cargo y funciones. Eso es lo que debe tener todas las hojas de vida. Pero ustedes saben que a veces no pasa. A veces viene, por ejemplo, Fumigas, 3 años, jefe inmediato, tal. Y eso es todo lo que hay. Y no, señores. Entonces, Fumigas, fecha de iniciación de contrato, 27 de marzo del 2007. Fecha de terminación, 5 de septiembre del 2011. Cargo, asistente de nómina. Funciones, realizar el ejercicio, bueno, la descripción de las funciones que hace esa persona. Jefe inmediato, Leonardo Pérez. Cargo de esa persona, gerente de sección y teléfono. O sea, así tiene que venir toda la referenciación, porque las personas que hacen esa verificación deben tenerla para poder verificar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes son referencia laboral de alguien, pero cuando uno lo llama le preguntan así. Hola, ¿cómo está, señora Marisabel? Sí, señora. Ah, bueno, señora Marisabel, ¿usted me puede confirmar? ¿Usted trabaja todavía en un minuto? Sí, señor, yo trabajo en un minuto. Ah, ok. Usted, tengo una referencia laboral de una persona que trabajó con usted. Sí, dígame, fulanito de tal. Ah, sí, señor, trabajó conmigo. Él dice acá en la hoja de vida así, que trabajó de tal fecha a tal fecha. ¿Es verdad? Yo a veces me acuerdo, a veces no, me toca empezar a buscar. Entonces, sí, sí trabajó. Listo. Cuénteme, ¿cómo era el desempeño de él? ¿Qué hacía él primero? ¿Qué hacía? ¿Cómo le iba? No sé qué tal relación. O sea, ahí siempre hacen las preguntas. Entonces, esa verificación le permite a uno corroborar que lo que está en la hoja de vida es verdad. Porque a veces colocan cualquier nombre y cualquier teléfono, porque a veces la gente como no revisa. Y usted tiene que garantizar que si su función es de gerente de talento humano, que la persona que entre ya eso está validado. No que sea una persona que después entra a ese estudio y ni siquiera el título era verdad, o que ni siquiera el título existía, que nunca estudió, o sea, que termine usted por allá, quién sabe con qué persona ahí trabajando hasta con un delincuente, porque usted no hizo la verificación. Eso es gravísimo. Eso es muy, muy grave. Entonces, usted se tiene que verificar todo el historial laboral se tiene que verificar e inclusive se piden también empresas, referencias personales. ¿Sí? Entonces, como un fulanito, ah, bueno, ¿usted quién es? No, amigo, no sé qué. O sea, es como ahondar un poquito como en ese récord de la persona. Incluso en una empresa donde yo trabajaba, le pedían a uno también que verificara en las instituciones académicas la referencia académica. Es decir, yo tenía que llamar a Unillanos y verificar si esa persona que estaba referenciando ahí, si realmente esa persona estudió en el periodo que mencionó y se graduó. Y me llevaba sorpresas que había personas que no se habían graduado. Hay una mala costumbre y es que hay personas que porque ya están a punto de graduarse ponen que ya son o psicólogos o magíster o especialistas o técnicos, lo que sea. Y uno no debe hacer eso, es una mala práctica. Uno debe colocar en la hoja de vida donde está. Entonces puede ser a veces le coloca, uno le dice, puede ser psicólogo, está bien, pero entonces abajo colocar esperando fecha de grado para noviembre o fecha de grado para mayo o psicólogo en formación, ¿sí? O, bueno, cualquiera o sea, que esas aclaraciones son importantes, o la fecha, o sea, porque a veces fecha de inicio también de estudio y fecha de finalización, también para ver esas personas, hay personas que duran 10 años estudiando, ¿qué pasa con esa persona? Porque tuvo tantos problemas en la formación académica, de pronto para ciertos cargos, eso también son elementos que uno tiene que detectar. Y a veces uno no los piensa, no ve la relevancia de eso. Entonces, verificación del historial del empleo. ¿Cuál, o sea, hay algo que toca evidenciar y ser muy claro y es esos trabajos, bueno, esa persona cuántos años tiene, tantos, o sea que empezó a trabajar, o sea, de los 18 años más o menos ese horario perdón, edad laboral o vida ya laboral, entonces, ¿qué está haciendo los 18? No, estaba estudiando, estaba en la universidad, o sea, ¿cuándo empezó a trabajar? No puede ser que una persona a los 40 y empezó a trabajar hace 2 años. Sí, porque entonces puede tener 40 años, pero la experiencia es muy corta. Y de pronto para el cargo que yo necesito, ¿será que es suficiente esos 2 años o necesito más? O quiero, o sea, esas no es que sea malo ni bueno, sino que tengo que validar si eso es un factor que influye o no. ¿Cuántos años? No, esa persona trabajó, pero ahorita que está buscando trabajo acá, lleva 4 años sin trabajar.
bueno, ¿y eso por qué no ha trabajado? Entonces, no, es que lo que pasa es que tuve un bebé y quise dedicarle tiempo. Bueno, sí, son cosas personales. Toca indagar, hacer finura y hacer muchas preguntas en los vacíos donde no se encuentra precisamente qué pasó con esa persona y por qué no está trabajando. Uno no puede ignorar ese tipo de cosas porque si usted ignora ese tipo de información, puede ser precisamente, o sea, se están ignorando cosas como que la persona tiene inestabilidad laboral, que la persona no le gusta, o sea, empieza un trabajo y por rasgos de personalidad empieza y luego se cansa o se desanima, o es la persona que tiene problemas en las empresas y genera conflicto y después por eso perdóname la expresión, lo sacan, o de pronto esa persona tuvo problemas de deshonestidad. Grave, ¿qué tal que la persona haya salido por eso y que no dure en ninguna empresa porque lo sacan por deshonesto? Entonces, por eso usted tiene que ser no amenazante y como lo decía ayer, y eso ya en la entrevista lo pueden revisar con más detalle, no con la actitud de juicio como, esa persona qué clase de, eso se fijo algo pasó acá, no, simplemente con curiosidad, preguntar no como en juicio, sino como en curiosidad, ven y tú por qué saliste de ahí y por qué duraste tanto tiempo y tú con quién vi, o sea, hay que indagar muy bien esos datos porque eso nos da información vital para entender la historia laboral de la persona que va a trabajar conmigo. Esa historia, las personas tendemos a, a tener unas conductas base. O sea, uno, claro, como ser humano, uno crece, uno puede ser mejor persona, uno puede ser mejor ser humano y esas cosas, pero también hay unos patrones de conducta base que son parte de nuestra estructura. Y esas bases estructurales se repiten y son secuenciales como pasa con las relaciones de pareja. Y es que si uno se fija, al final siempre hay patrones parecidos entre una relación de pareja y la otra. Pues lo mismo pasa con los trabajos. Entonces, para mí es muy importante cómo esa persona ha sido en los otros trabajos, porque seguramente no igual ni calcado, pero va a tener una tendencia a tener unos desempeños y unos comportamientos igual en la empresa actual. ¿Qué pasa con el currículo vitae? O sea, con la hoja de vida. Esa es la palabra eso es lo que significa ese currículum vitae. Entonces está. Eh, ¿Qué uno tiene que ver en ese currículo y en esa hoja de vida? El diseño. Parece, o sea, son cosas que son importantes al momento de revisar una hoja de vida. Hay hojas de vida que están mal presentadas, ¿sí? Que la estructuración, que es desordenada, que no es clara, tiene problemas de ortografía o tiene problemas de redacción, ¿sí? Y de pronto si es un cargo que no necesite tanto, pues ese tipo de competencias, pues de pronto yo lo puedo ignorar, pero también hay que pensar, porque a veces se ignora en cargos que se supone que no son importantes, pero resulta que en algún momento sí puede ser importante porque tienen alguna interacción con algún área, entonces hay que validarlo, ¿sí? O sea, también la presentación de la hoja de vida tiene que ver mucho con la presentación de esa persona. Es que, ahí sí, la hoja de vida es la primera cara antes de la entrevista. O sea, ¿cuál es la presentación que yo hago de lo que yo soy, de lo que ofrezco a una empresa? Entonces, eso se revisa también. Competencias requeridas. Hay que revisar, bueno, esa persona tiene lo que yo necesito, conocimientos, formación. En la descripción inicial, siempre cuando se empieza la hoja de vida, empieza por la fotografía, los datos personales de base y de inmediatamente como un resumen del perfil. Entonces, soy María Isabel Rodríguez, soy psicóloga, especialista y como un resumen de mi formación, experta en tales áreas, con experiencia, soy una persona proactiva, soy una persona decidida, una persona, sí, y empieza una descripción de sí misma que yo necesito ver si eso es lo que yo también necesito en la empresa. No, no, por favor, o sea, en cualquiera de los casos, ni subestimen ni exalten ninguna hoja de vida. Simplemente uno puede ver como aspectos que le llaman la atención, pero igual hay que esperar todo el proceso para tomar una decisión. Eh, Fotografía. Hay unas personas que fallan tanto en ese tema de la fotografía, colocan en la hoja de vida una fotografía poco profesional, las llamadas selfies, pero por allá en una playa o en un escote así pues profundo, o el muchacho en esqueleto, o sea, no. Yo no tengo que estar de gala en la foto de la hoja de vida, pero sí tengo que tener una presentación muy acorde con el escenario empresarial o institucional o laboral. Sí, yo tengo que tener una imagen de seriedad que la persona cuando vea la hoja de vida por lo menos diga, bueno, sí, o sea, como que, pero si tomo una foto así, o sea, ya como que el entrevistador puede decir, no, pero esa persona para un reinado, para un modelaje, ¿para dónde va? A menos de que sea una hoja de vida para algo así
ya entendería, porque yo he visto las hojas de vida, por ejemplo, para los que son del medio artístico, obviamente son muy diferentes, pero para escenarios laborales organizacionales, pues debe tener una foto organizacional. Una foto que es hombres con camisa, pues no, si no tiene saco y corbata, pues no, pero con una camisa, ¿sí? Las mujeres con una blusa, bueno, pero que no sea un escote, ni súper maquilladas, ni, ¿sí? Sino una forma muy, muy ejecutiva, muy laboral, es la palabra. ¿Qué cargos ha desempeñado? ¿Sí? A veces las personas quieren trabajar en un cargo específico, pero han sido atomizadas todas las experiencias. Y de pronto quiere trabajar en algo que nunca ha tenido, tiene 20 años de experiencia, pero en cosas que no tienen nada que ver con el cargo actual. Entonces, y resulta que eso es una actividad sumatoria. Yo no puedo tomar, o sea, yo tengo que, si yo quiero ir, por eso es importante ir perfilándose, o sea, para que, o por lo menos en uno o en dos aspectos, pues para que pueda tener cabida y tener más espacio laboral. Pero si yo tengo demasiadas experiencias que sean muy diferentes, al final también termina siendo como un poco interesante para los que van a entrevistar. Estabilidad laboral, ya lo habíamos mencionado también en la verificación de datos. ¿Qué pasa con esas personas que cambian de trabajo con frecuencia? Ay, peor, que empiezan a hablarte mal del jefe anterior, de la empresa anterior, de la anterior, y entonces uno dice, bueno, esa persona siempre encuentra como lo negativo en las otras empresas. O sea, no significa que no haya tenido una mala experiencia porque nos ha pasado a todos, pero la verdad es que el entrevistador no tendría por qué estar, el entrevistado, perdón, no tendría que por qué estar haciendo énfasis y hablando muy mal de la otra referencia, a menos de que yo le esté preguntando y haciéndole énfasis, pues como que ese no es y si como que lo repite, pues y habla de las otras también y como que todos los trabajos han sido una locura, pues o un fracaso, pues son temas que se deben considerar. Vuelvo y repito, no para tomar decisiones así radicales, pero sí hay que tomar en cuenta esos indicadores para la elección al final. La formación académica, sí, el bloque, o sea que, bueno, es muy importante que en la hoja de vida esté claro el nombre de la universidad o el nombre del instituto, con el nombre claro también del curso o de la formación realizada, en qué año se empezó, en qué año se terminó. ¿Mm? Y anexar siempre, las personas deben anexar no solamente el diploma de grado, sino el acta de grado, las dos. Y eso también se verifica, o sea, se verifica, se contrasta el acta de grado con la hoja de vida. Eh, y la información adicional. Mira, hay cosas que a veces las personas colocan que uno debe pues, ver. Por ejemplo, hay personas que tienen muchos reconocimientos y distinciones que colocan en las hojas de vida. Entonces uno dice, esa persona es una persona que tiene una, un desempeño destacado que debemos tener en cuenta. ¿Listo? A veces colocan aspectos de las aficiones, de las características personales, por ejemplo, personas que participan en actividades folclóricas o que escriben libros, o sea, que tienen otras aficiones y que quieren y colocan ahí, pues depende para el cargo. A veces es importante, o sea, a veces para las dinámicas internas de la empresa. Yo les voy a contar una experiencia muy pequeña que me pareció muy interesante y es, yo una vez contraté a un profesor, un psicólogo, para el área social comunitaria, pero ese profesor además tenía una afición por el teatro, era actor de teatro. Y yo, bueno, yo lo contraté y pues me pareció muy interesante, pero pues en ese momento no le vi la relevancia, pero después hicimos un proyecto muy bonito, un proyecto que conocen Villavicencio, fue en el barrio Las Delicias, que es un barrio que es afectado por el flagelo de la delincuencia y consumo de sustancias psicoactivas. Es un sector muy difícil de la ciudad. E hicimos un proyecto en ese sector para hacer prevención de consumo de sustancias y delincuencia con niños y adolescentes. Y ahí hicimos la intervención a través del trabajo comunitario, a través del teatro. Entonces, intervención psicológica a través del teatro. O sea, cómo mezclamos ese saber disciplinar con esa habilidad artística y salió algo maravilloso en ese ejercicio. Entonces, por eso es que son esas cosas que se deben tener en cuenta que a veces uno no las pasa de largo y son de vital importancia. Entonces, esa es como pues, la presentación y no sé si tengan pues preguntas hasta el momento. ¿Quién está conectado todavía? Listo. Entonces, listo. Esa es como la información. Entonces, eh, algo que es fundamental cuando hacemos el ejercicio de selección es ya después de que tengamos todo
a nuestra gente ya seleccionada, contratada, que ya la tenemos ubicada finalmente, entonces ya viene la fase final, que es la fase de inducción. Esa fase de inducción es determinante, porque si en la fase de inducción es donde nosotros le decimos le damos las herramientas básicas al trabajador para poder tener una buena labor. Y esa inducción debe ser en todos los sentidos. El marco institucional, el marco de su área y de su cargo. ¿Qué tiene que hacer? ¿En qué tiempo los tiene que hacer? ¿Cuáles son los productos que tiene que entregar? ¿Qué se espera de él en cada aspecto? Porque si nosotros no somos claros en ese sentido, pues ¿qué va a pasar? Que la persona va a hacer un desempeño, pues de acuerdo a como él cree que se debe hacer. Entonces, por favor, en esa inducción es importante que tomen el suficiente tiempo. Recuerde que si un trabajador tiene un entrenamiento que es acorde con las necesidades de la empresa, pues usted va a poder después poder exigirle, le va a poder hacer procesos de acompañamiento, de seguimiento de una manera más fácil, porque si usted no le da las herramientas suficientes, pues lo que la persona va a empezar a hacer es hacer ensayo y error para poder entender cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, es importante darle todos los recursos, herramientas, dónde puede encontrar la información que tenga duda, a quién puede recurrir cuando no entienda algo. Todo ese tema de inducción, casi siempre, o sea, les decía ayer, puede una persona para que comprenda completamente un cargo, obviamente depende de los niveles de dificultad, puede demorar hasta 6 meses o puede demorar no, pues hasta 6 meses, de 2 meses a 6 meses entendiendo un cargo. Por eso los periodos de periodos de prueba son de 2 meses. Pero si yo le doy una inducción clara, no solamente en los conocimientos, no solamente en los, en las actividades, en los productos, en los recursos, en los tiempos, en todo lo que yo espero de él, pues él va a poder actuar de la manera en que nosotros esperamos que actúe, ¿sí? Y recuerden, a quién puede recurrir, dónde encuentra información, tiene dudas, y de esa manera, y acompañarlo. No dejarlo solo hasta que nos veamos que ya realmente tiene apropiado el proceso de su cargo, de su área y cómo impacta en lo institucional. Es siempre tener eso en la cabeza para que sepa cómo es su labor, tiene un propósito y una funcionalidad importante en la empresa. Listo, muchachos. Entonces, esa era la actividad, o sea, el tema que vamos a trabajar hoy. Espero que haya sido útil, que sea claro. Igual estaré atenta. Les voy a enviar un correo donde va a estar como un chat para que ustedes puedan hacerme preguntas con respecto como a las dudas que tengan con los videos que hemos hecho hasta hoy. Y ya entre mañana y el lunes les envío todo el listado de digamos, del trabajo final con las características específicas del producto y cuál va a ser como la rúbrica para que ustedes los puedan elaborar, que va a ser basado en lo que hemos trabajado en estas 3 sesiones. Bueno, que tengan un buen resto de noche y un fin de semana muy tranquilo.